Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 8 de abril del año 2015. En lo internacional, los temas sobre el Estado Islámico y su confrontación con los diferentes gobiernos sigue siendo noticia. Siguen siendo noticia las dificultades que está provocando Rusia con sus ambiciones en el Cáucaso. Pero nosotros vamos a abordar un tema ahora que es muy del continente americano y que es la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá dentro de unos días, el 10 de abril. Y la reunión cumbre en este momento presenta toda una serie de elementos inquietantes, de elementos interrogantes, porque la Cumbre de las Américas es una herencia de la Guerra Fría, es parte de las estrategias establecidas por Estados Unidos para tener un acercamiento con el bloque de países sudamericanos, normalmente no solo distante por la geografía, sino distante también en los objetivos y propósitos políticos por las influencias que desde el exterior le llegaron a los grupos políticos latinoamericanos que se polarizaron, unos en la línea de los integrismos de la derecha en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y otros se polarizaron en la línea de los grupos guerrilleros que comenzaron a aparecer en Colombia, en Venezuela, principalmente con una presencia muy confrontativa, lo que hacía suponer que había recursos importantes que se movían para que las guerrillas se convirtieran, por lo menos en teoría, en una especie de aventura rentable para los jóvenes que querían vivir una existencia emocionante. La Cumbre de las Américas se ha venido reuniendo más o menos cada 3 o 4 años y en estas reuniones el gobierno norteamericano venía a hacer públicas sus políticas de relaciones exteriores, acercándose por un lado a las naciones en conflicto, ofreciéndoles recursos, ofreciéndoles programas, presentándoles alternativas, todas ellas orientadas a un solo propósito: que Rusia no tuviera injerencia en el continente. Esto hizo que las reuniones de las Cumbres de las Américas fueran vistas como una especie de convocatoria para pastorear a los dirigentes de América Latina y acercarlos a su alianza con los Estados Unidos en el famoso proyecto del panamericanismo, que fue creado en la Segunda Guerra Mundial por instrucciones de Franklin Delano Roosevelt para precisamente intentar presentar a Estados Unidos con una imagen amable, ya que hasta ese momento toda la propaganda manejada por los nazis y manejada también por los comunistas era la de presentar a los gobiernos norteamericanos como los intervencionistas
de Nicaragua, los intervencionistas en México, los intervencionistas en Cuba, los que se habían adueñado de la isla de Puerto Rico. Es decir, la imagen norteamericana no era una buena imagen y sus adversarios lo sabían y por eso lo utilizaban. Y esta es la causa por la que toma la decisión el gobierno de los Estados Unidos de crear esta Cumbre de las Américas. Hoy, cuando el escenario ya no tiene esta radicalidad y cuando en realidad se están tratando de construir escenarios nuevos, particularmente en el ámbito de la política económica, pues no deja de resultar interesante esta convocatoria que decíamos a partir del 10 de abril pondrá en contacto a los jefes de 35 países que vienen a platicar sobre proyectos que pudieran ser comunes en el ámbito de la economía. El embajador de Panamá en nuestro país, Manuel Ricardo Pérez, ha hecho una explicación a los medios de comunicación, una explicación simple pero muy clara de cuáles son las alternativas que se abren con la reunión, destacando sobre todo que la presencia de Barack Obama y la presencia, por lo menos hasta el momento ratificada, de Nicolás Maduro, van a significar un punto de referencia inevitable en lo que vaya a ocurrir. Se darán la mano y olvidarán lo pasado a cambio de una actitud más abierta del gobierno de Maduro. Maduro llevará, como ha ofrecido, 10 millones de firmas que acusan a los Estados Unidos de ser los causantes de los problemas de Venezuela. ¿Habrá algún interés de los venezolanos por marcar una fórmula que les resulte útil, primero para pagar la revuelta social que va creciendo en ese país y en segundo lugar que les dé a los partidarios de Hugo Chávez, que están muy desilusionados con Maduro, la oportunidad de buscar alguna otra alternativa en este país? Y desde luego está en el candelero de los temas políticos qué va a ocurrir con los dos alcaldes que están detenidos en Venezuela simplemente por haber expresado su desacuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. El segundo punto que se presta a toda una serie de especulaciones es la presencia hasta este momento ratificada de Raúl Castro Ruz, quien llegará a esta reunión sin haber concluido los acuerdos, sin haber llegado a una aceptación de la creación de las embajadas entre Estados Unidos y la isla de Cuba. Este es otro de los grandes temas que sin duda veremos surgir de la reunión de Panamá, porque Barack Obama tiene que ver con ambas situaciones. Barack Obama ha venido en los últimos meses actuando con un criterio muy pragmático. Él está tratando de conseguir que en el marco internacional la noticia del 2015 sea Estados Unidos y Cuba reanudan relaciones, se abren embajadas en los dos países y esto significa que se inicia la transformación del Estado cubano por una línea que no es la de Fidel Castro. Curiosamente, en la isla de Cuba dicen que sacaron del sarcófago a Fidel para pasearlo. En realidad no se sabe
las fotografías que aparecieron en la prensa, por lo menos las que yo tengo aquí a la mano, las de el periódico Reforma, dicen fotografía de archivo. Entonces no es una fotografía de este momento. Por otro lado, los comentarios de que tiene más de 8 meses que nadie sabe de Fidel, que no se presenta, que no tiene intervenciones en la radio, lo que era, digamos, relativamente frecuente. Todo esto viene acompañando a un Raúl Castro que ha sido señalado por los políticos que han intentado negociar con él como el de la alternancia siempre en retirada. Apenas se está avanzando en algo cuando las declaraciones del partido, del ejército, hacen que corrija, que tenga que decir que aunque lo dicho estaba bien dicho, no puede dejarlo dicho, y con eso se va notando que al interior de la isla hay un conflicto de un tamaño muy grande que los que estamos afuera no somos capaces de intuir, pues porque al no vivir en la isla no nos damos cuenta de lo que han significado para el régimen castrista las declaraciones de las reformas que se tendrían que hacer en Cuba para que Cuba engarzara con el proyecto del desarrollo global. Entonces está este tema que permanece vigente, y luego desde el punto de vista geopolítico hay uno de los puntos más interesantes de la agenda es discutir sobre el tema del canal nuevo que se está presentando por parte de los chinos y la posibilidad de que el canal de Panamá supliera todas estas necesidades, dándole además la ventaja a los panameños de contar con un régimen privilegiado con los Estados Unidos. El tema de los estrechos, el tema de los canales, ha sido uno de los temas claves de la geopolítica a nivel mundial. De hecho, aún antes de que se elaboraran las primeras teorías geopolíticas, los ingleses habían elaborado una reflexión que decía: quien tenga en su poder el estrecho de la Malaca tiene sus manos en la garganta de Venecia. Es decir, el que controle el estrecho de la Malaca, ese controla el tráfico del Mediterráneo, y por eso le pone la mano en la garganta a los venecianos. Hoy estaba leyendo ayer para preparar mi análisis el número de barcos que cruzan el estrecho de la Malaca es más del 43% de los barcos que llevan mercancías en el mundo. El 43% pasa por el estrecho de la Malaca. Y de esos se abren en dos grandes rutas. Uno, los que siguen la ruta que cruza el canal de Panamá para llegar a los mercados norteamericanos por la costa del este, y la de los que cruzan a través del el estrecho de Omán y luego a través del canal de Suez para llegar al Mediterráneo y distribuir su mercancía, sobre todo en la parte interna del Mediterráneo. Estas dos grandes rutas, los teóricos de las economías, de la economía internacional,
están señalando que van a cambiar en forma muy importante en los próximos años. Y el que se haya incluido el estudio de estos temas en la reunión de Panamá hace suponer que la política del gobierno de los Estados Unidos es no enfrentarse a los chinos en lo que están haciendo, sino fortalecer la línea de aquellos que colaboran con los Estados Unidos y darles un trato preferente, y al mismo tiempo esto enfrentarlos sin decirlo de manera explícita a los proyectos chinos. El tema de China y su participación en los acontecimientos de la economía de los países latinoamericanos es verdaderamente significativo ya en lo que a recursos se refiere. Acaba de reunirse hace mes y fracción la Asamblea Popular Nacional de China, que es una agrupación que toma decisiones, cada año se reúnen, cada año. En esta ocasión, la prensa internacional presentó el número de integrantes chinos de la Asamblea Popular, que son millonarios. Y esto ha sido una revelación sorprendente, porque resulta que los líderes del Partido Comunista ahora se han convertido además en los líderes del capitalismo, porque son los que reciben las regalías de muchos de los acuerdos y han comenzado a plantear grandes negocios, han comenzado a proponer nuevas visiones de las cosas. La aparición en los medios de comunicación internacionales de este hecho provocó la renuncia y detención del jefe de inteligencia chino, acusado de ser el responsable de que estos datos se hubieran filtrado, lo que quiere decir que los chinos no están muy contentos con presentar ante el mundo no solo las 23 ciudades escaparate como un éxito, porque lo son, sino que dentro de estas 23 ciudades habitan muchos funcionarios que también se han hecho millonarios y algunos multimillonarios. El presidente Xi Jinping y el ministro Li Keqiang, que son los dos responsables de la dirección del gobierno de China, después de estas denuncias aparecidas en los medios internacionales del cuestionamiento que comenzó a hacerse a través de redes sociales sobre este fenómeno. Bueno, en primer lugar, lo que hicieron fue reducir cada vez más los rangos de funcionamiento de Internet en China, señalando que el imperialismo utiliza estos recursos para deteriorar la identidad de los países enemigos del capitalismo. El presidente Xi Jinping se vio en serios conflictos cuando, entrevistado por la prensa internacional, sobre todo los medios especializados en economía, Wall Street Journal y los periódicos alemanes, las revistas alemanas y los periódicos ingleses sobre economía, le preguntaron, le dijeron sin ánimo de ofender, simplemente porque queremos saber cómo puede en un país como China, con un sistema, entre comillas, anticapitalista, presentar un esquema exitoso capitalista que da como resultado la aparición de millonarios. ¿Cómo se puede explicar eso? Xi Jinping tuvo grandes problemas
no para contestar, porque nunca contestó esa pregunta, sino para darle la vuelta de una manera decorosa y para que no se viera tan mal su presentación. Pero a partir de ese momento, China está sufriendo un proceso que yo creo que más adelante valdría la pena analizarlo con detenimiento, de lo que se está dando en llamar la nueva normalidad china. Apúntenselo para que lo vean en los periódicos y verán cómo es el tema que domina en este momento el mundo asiático. ¿Qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad, dicen Xi Jinping y su primer ministro, es la situación en la que están creciendo de manera importante los recursos de producción en China, pero con un criterio que hace que la producción sea menos acelerada. O sea, los chinos están tratando de bajar el aceleramiento de sus productividades. Y en segundo lugar, y esto me parece que es enormemente importante para las universidades, la nueva normalidad significa una campaña feroz en las universidades chinas contra los valores trascendentes de Occidente y contra los derechos humanos. Esto explícitamente comunicado me parece una de las declaraciones que más pesa en el entorno internacional, sobre todo porque muchas universidades están enviando a sus jóvenes a capacitarse en China, a prepararse en China. Pues este acuerdo, a mí me llamó la atención, está denunciado en un artículo de casi una página en el periódico El País, es decir, la crítica es de la izquierda socialdemócrata, diciendo, bueno, pues ¿a dónde va China? Porque si radicalizan a sus líderes en economía, van a ir para atrás. En lugar de incorporarse a una corriente internacional y darle moderación, que es lo que, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI y luego el Papa Francisco han recomendado, no dejen estos organismos, participen en ellos y procuren incorporar en ellos los valores que siempre hemos defendido. Bueno, pues esto los chinos lo están manejando ahora de una manera muy diferente. Se habla de que Barack Obama tiene una especie de comodín en la manga, que es el nuevo canal de Panamá. El nuevo canal, las nuevas instalaciones del canal de Panamá, que han costado un dineral impresionante, están ya listas. Y precisamente por eso se elige Panamá para la reunión, para que fijas las miradas de los países de América en el lugar, se diga, bueno, y esto ya está. Los chinos siguen batallando en Nicaragua para el trazado de su proyecto, pero esto ya está aquí, ya está funcionando. Hay, sin embargo, cuando se analiza geopolíticamente el dato, una distancia importante que hace todavía más importante la vía de comunicación a través del Pacífico que la que llega a través del Atlántico. Es la hora del Pacífico. De hecho, la cuenca del Pacífico ha sido la gran revelación de los últimos años. Curiosamente, en alguna ocasión lo comentaba yo con Toño, comentábamos que en la época del Porfiriato, Porfirio Díaz abrió la cuenca del Pacífico y esto fue lo que elevó
la economía de México a un rango en aquella época bastante respetable. Y además coincidió, ese fue un periodo también favorable a Porfirio Díaz porque coincide la política del patrón de la onza de plata de parte del gobierno de Porfirio Díaz con el movimiento internacional a favor de la plata, y entonces el gobierno de Porfirio Díaz no solo creció, sino delante del mundo asiático representó el mejor intento de los países latinoamericanos y especialmente de México en estas comunicaciones. Hoy el tema vuelve a ser el Pacífico. Vuelve a ser el Pacífico por donde quiera que se pretenda manejar la situación, y para esto habrá que ver si Estados Unidos está en sintonía con los acontecimientos internacionales. En Estados Unidos hay un escepticismo respecto de que los norteamericanos estén apercibidos de la importancia que tiene la reunión de Panamá. En uno de los programas de CNN ayer estaba escuchando que tocaban los diferentes temas de la situación económica y hablaban de que el gobierno de Barack Obama no va a presentar al final, como Barack Obama suponía, un informe muy positivo, sino pues van a presentar el escenario tradicional, Estados Unidos cercano a los colombianos, cercano a los brasileños, pero sin una cercanía ni una proximidad de acuerdo con Cuba y sin una posibilidad de entendimiento con el régimen de Maduro. Los analistas en el ámbito político ideológico destacan que en las últimas 2 semanas los discursos de los cubanos en la isla, desde la isla y desde la oposición, han coincidido en comenzar a utilizar un lenguaje moderado. Eso, por lo menos de entrada, significa que de los dos lados hay una comprensión de que un evento como el que va a comenzar en unos días se va a volver a repetir si hay una cierta secuencia dentro de 4 años, pero ya no será lo mismo dentro de 4 años que ahora. Y si se aprovecha esta circunstancia en el juego geopolítico del nuevo Canal de Panamá, yo creo que los resultados al final van a ser particularmente impactantes en el proceso de la elección de la presidencia de los Estados Unidos. Curiosamente veía yo ayer en la CNN que también están en plena campaña política en Inglaterra, está la campaña de sucesión del primer ministro, y presentaron un fragmento del discurso de Cameron que a mí me pareció bastante bien hecho, bastante tranquilo, no es un discurso triunfalista. Él le señala a los críticos que hablan de que siguen siendo altos los impuestos en Inglaterra. Él presenta, digamos, la contraparte diciendo, aceptando que siguen estando altos, veamos qué se hace con los impuestos. Ya quisiéramos tener algo parecido en donde se diga, pues los impuestos que se han recaudado están siendo invertidos, y están siendo invertidos en áreas de desarrollo industrial muy importante y sobre todo en el fortalecimiento de su flota mercante.
los ingleses están actualizando su flota mercante, están tratando de ponerse a la par de las grandes potencias sobre este tema, porque el fuerte de los ingleses había sido su flota de guerra. La flota de guerra de Inglaterra sigue siendo muy respetable, pero ya no es la más poderosa del mundo. La más poderosa del mundo hoy es la de Estados Unidos. E inmediatamente después es la de Rusia. Aunque los rusos tienen varios barcos de guerra de manufactura ya anterior, siguen estando listos para operar y no se pueden menospreciar. ¿Qué quiere Barack Obama de esta reunión? En primer lugar, Barack Obama lo que quiere es que los 35 jefes de Estado no falten a la cita. Eso es muy importante para Obama, porque si los países comienzan a encontrar pretextos para no ir, inmediatamente los más relevantes, Cuba y Venezuela, se van a salir, porque están dispuestos Cuba y Venezuela a toda una serie de riesgos si tienen el quórum completo, pero para hablarle a unos cuantos, yo estoy seguro de que esto significaría un desastre. Lo que nos explica este llamamiento a través de los embajadores a los gobiernos que han anunciado su visita a Panamá. México anunció, aceptó y ratificó la invitación, que es lo que dice Manuel Ricardo Pérez González, el embajador de Panamá en nuestro país. ¿Qué quiere Obama además de que vayan los jefes de Estado? Quiere darle al Partido Demócrata la señal de que el país ha estado en relaciones internacionales bien gobernado y por lo tanto puede el gobierno norteamericano tener en la reunión toda una serie de explicaciones que delante de los jefes de Estado y delante de su partido le digan que lo ha hecho bien y que por lo tanto una rama tan importante como la de las relaciones internacionales para Estados Unidos está bien manejada. No todos coinciden con lo que tiene que hacer el presidente. Oppenheimer, por ejemplo, dice que él cree que este no es el momento en el que Estados Unidos, y concretamente Barack Obama, salga con las expectativas de un paquete para hacer funcionar la economía de Latinoamérica mejor en próximas etapas, porque Barack Obama va de salida. Dice Andrés Oppenheimer, ¿qué es lo que le daría a Obama un liderazgo para las elecciones? Y dice Oppenheimer, yo creo que tendría que hacer dos cosas. Invitar al líder de oposición de Cuba, residente en los Estados Unidos, que venga y durante 5 minutos diga lo que Cuba necesita para salir adelante en la democracia y en el crecimiento económico. Dice, no necesita más de 5 minutos para decir las medidas fundamentales, pero tendría un impacto en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos inusual. Y el presidente Barack Obama, dice Andrés Oppenheimer, haría bien en ir preparado para recibir un documento que le dice
que hay 10 millones de firmas acusando a los Estados Unidos de ser los responsables de la agitación en Venezuela. Dice que reciba el documento y que a cambio le entregue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre a Maduro. Dice, sería un gesto impresionante que dejaría a Maduro sin respuesta y a su partido le haría ver que el liderazgo de Barack Obama es un liderazgo sui generis, sí, pero es un liderazgo que no puede menospreciarse. Sin embargo, otros analistas dicen que, aunque lo que habla Andrés Oppenheimer hipotéticamente pareciera factible, dicen que el Partido Demócrata se ha caracterizado por hacer muy difíciles los gestos de desafío. Los demócratas, dicen estos analistas, si uno revisa los últimos años de la historia, han acabado en las guerras importantes, es decir, por su propio modo de ser precipitan las guerras cuando son guerras de agresión de los otros contra los Estados Unidos. Dice, y por otro lado, los políticos demócratas rara vez han hecho pronunciamientos. Dice, un personaje que estaba rompiendo el molde era John Fitzgerald Kennedy y lo mataron. Entonces, es muy difícil que haga este desafío, pero sí piensan que Barack Obama va a tener que responderle sobre todo a los venezolanos. Nicolás Maduro no se está inscribiendo en la reunión solo como jefe de Estado en Venezuela. Se está inscribiendo en la reunión como el representante del grupo del ALBA, que es la Alianza Latinoamericana Bolivariana, y se está proponiendo como representante, y esto va a tener un efecto sobre los jefes de Estado que estén ahí y que pertenecen al ALBA, para ver qué van a hacer. Le van a dar su lugar a Maduro para que él los represente, o cada quien querrá defender su propia realidad. A mí me parece que esto también es otro de los elementos que habrá que estar manejando. Como ustedes saben, en este momento hay un problema de buen tamaño entre Estados Unidos y Cuba, que parecía que estaban a punto de nombrar embajadores, cuando Cuba le exige a los Estados Unidos quitar el nombre de la isla de Cuba de los territorios que patrocinan, apoyan, respaldan y promueven el terrorismo. Entonces, Barack Obama no puede hacer esto sin una autorización previa del Congreso, y es difícil que el Congreso en estos momentos le diera la oportunidad de hacer la corrección al tiempo que lo requiere esta reunión. Pues por último, sobre este tema, señalar que el presidente Peña Nieto fue invitado, aceptó y ratificó su presencia. Y los analistas internacionales, junto con los caricaturistas, están presentando a Peña Nieto, que va salvando su copete, va nadando, y tiene abajo una cantidad de tiburones, y dice, está aprendiendo a nadar, puntos suspensivos, entre tiburones, dice. Entonces,
Dicen que lo mejor que podría hacer Peña Nieto es permanecer callado el mayor número de minutos posible y evitarse todo tipo de problemas. Sin embargo, a nivel nacional, los analistas de La Jornada, El Universal, El Reforma, están diciendo que los acontecimientos de Panamá reviven a los grupos del nacionalismo revolucionario del sur-sureste y que en este momento se están llevando a cabo reuniones en el DF y en varios estados de los anarquistas, la coordinadora, los grupos campesinos que están en rebeldía para prepararle a los capitalistas demostraciones de desacuerdo y exigirle a Peña Nieto que no asuma ningún acuerdo a nivel de la reunión, porque si no es el acuerdo con Venezuela o con Cuba, no lo van a aceptar y van a paralizar al país en estas condiciones. Curiosamente, en las noticias de la televisión han sacado de repente al nuevo comandante del ejército zapatista, que teóricamente tiene bajo su mando quién sabe cuántas personas. Él aparece acompañado en la entrevista por 4 fulanos que no llevan rifles, sino llevan palos en forma de rifles. Y la declaración es una declaración muy radical, muy tajante, diciendo que no se puede, el presidente no puede permitir que los acuerdos que se vayan a tomar en este encuentro de Panamá perjudiquen todavía más a la gente que trabaja en el campo, porque indiscutiblemente los acuerdos vendrán para perjudicar a los campesinos mexicanos. Pues esta es la expectativa para los próximos meses en lo que se refiere a lo internacional. Vamos a ver qué ocurre en la reunión. Me parece que el seguir las declaraciones y opiniones es muy importante, y además oír los diferentes puntos de vista, porque uno lee La Jornada y lee el Excelsior y son 2 cosas distintas. Están hablando del mismo tema y están viendo perspectivas que son bastante distintas entre sí. Bien, sobre el tema de la política nacional, pues estamos entrando en un momento muy importante. Han estado apareciendo algunos artículos con un contenido interesante en los editoriales que están reflejando las dudas, las incertidumbres que quienes hacemos todas las semanas una revisión del panorama, pues hemos comenzado a percibir de forma cada vez más clara. Hay un artículo editorial de Germán Martínez Cázares que se llama Dueños del voto nulo, que está sumamente interesante en lo que se refiere a qué significa el voto nulo en este momento para los partidos, qué significa para la sociedad civil, qué significa para la democracia. Y dice Martínez Cázares que el reclamo abstencionista le pega directamente a la democracia como forma, lastima la rutina electoral valiosa en sí misma, y que hay que recordar lo que le costó al país edificar el instrumento para manejar las elecciones, para que ahora con los
con el voto nulo mandemos todo esto al demonio. Dice, por otro lado, Goldenberg, que ha estado también haciendo una reflexión más que sobre los acontecimientos de las elecciones de ahora, sobre el marco de la democracia en el terreno de la conceptualidad, habla de la reforma de 1977 de Jesús Reyes Heroles. Y cuando uno lee el artículo, bueno, por lo menos a mí me sacudió la memoria, porque a veces uno deja estas cosas como pasadas sin una perspectiva de lo que significaron las modificaciones del 77 para acá. Realmente es una de las reformas más significativas. Dice Goldenberg, a 30 años de la muerte de Reyes Heroles, vale la pena repensar las lecciones que nos dejó la reforma política de 1977. Y dice, en 1971 Reyes Heroles escribía: en la decisión política se concentrarán o se resumirán todas las actividades concernientes al hombre. Sabemos que la política es economía concentrada, pero también en ella se resume la sociología, los problemas que trascienden al hombre, la cultura que emparenta el pensar y el actuar político. La decisión política abarca todo aquello que influye en la configuración de una sociedad. Me parece que a veces nos olvidamos de estas cosas. Nos vamos por el electorerismo, nos vamos por defender a este o a tal partido o a este a tal candidato, en lugar de ver qué pasa con la democracia, qué está ocurriendo con la democracia, que en 1977 sufrió una serie de reformas que hicieron posible la transición y la alternancia en el poder, y que a veces actuamos como si no se hubiera producido nada semejante. Sergio Aguayo dice que el tema de las elecciones políticas una vez más nos lleva a preguntarnos ¿por quién vota el mexicano? El mexicano vota por un candidato, vota por un partido, vota por una idea, o, dice Sergio Aguayo, vota y está a punto de dejar de votar por resentimientos, dice. El encono es naturalmente nocivo. Una sociedad organizada no puede actuar sobre las bases de la inconformidad, incapaz de dialogar. El discurso de Andrés Manuel López Obrador, dice Sergio Aguayo, es inquietante, porque el discurso no es un discurso en el que esté planteando una solución a los problemas. Está tomando la actitud de un profeta de los tiempos heroicos, diciendo: les dije que nos iban a llevar al desastre y ya nos llevaron, les dije que y ya, les dije que y ya, por lo tanto nosotros vamos por la revancha. Dice, y este concepto de ir por la revancha es algo que tiene que discutirse, porque la política no es la revancha de nadie. Si lo tomáramos todo desde la perspectiva de revancha, los países se harían pedazos en unos cuantos periodos de gobierno, porque siempre quedan resentimientos de unos para los otros. Después, René Delgado dice que en la normal anormalidad de nuestra incipiente democracia está arrancando una elección que, siendo ordinaria y siendo tradicionalmente una elección con pocos votos, la gente se interesa poco, pues ahora resulta que hay toda una serie de variantes. Para comenzar, el número de partidos que participan,
el hecho de que en algunos lugares no solamente los partidos, sino hay candidatos independientes que van a presentarse. Y frente a todo este universo que dice René Delgado, llamaría a participar, pues porque se han abierto muchas alternativas. Dice, aparece como una ola que va cubriéndolo todo la campaña de no votes, anula tu voto, descalifica las elecciones. Y esto no es lo que más va a favorecer a la democracia. En este año del 2015 vamos a tener elecciones para presidencia, para gubernatura en Baja California Sur, en donde por el PRI va Ricardo Barroso, no le conozco, por el PRD Jesús Druck y por el PAN Carlos Mendoza. En Sonora los candidatos son Javier Gándara del PAN, este sí lo conozco, Claudia Pavlovich del PRI, que fue alumna de Manuel Camacho Solís, y Carlos Navarro del PRD. Luego está Nuevo León, que es donde el asunto está en este momento más efervescente. Está Ivonne Álvarez del PRI, Felipe de Jesús Cantú por el PAN y Humberto González por el PRD. Más toda una serie de movilizaciones que se están haciendo en Nuevo León, que de repente se ha vuelto uno de los estados más inquietantes. Están las elecciones en San Luis Potosí. Los candidatos Manuel Carreras del PRI, Sonia Mendoza del PAN, una mujer a la gubernatura, Fernando Pérez del PRD. En Querétaro está Adolfo Camacho del PRD, Francisco Domínguez del PAN y Roberto Loyola del PRI. Y hay ahí toda una discusión de cuál es el que tiene mayor ventaja, pero en el sexenio que pasó en Querétaro, las condiciones de crecimiento del Partido Acción Nacional en este lugar, en este estado, se dieron y me parece que sería uno de los lugares más disputados en la elección. Está Campeche, en donde por el PRI va Alejandro Moreno, por el PAN Jorge Rosiñol, por el PRD Fernando Dante Imperiale. Estaría después en Colima, está Ignacio Peralta por el PRI, José Luis Preciado por el PAN, Marta Cepeda por el PRD. En Michoacán, y platicaba yo con una profesora que estuvo aquí en la universidad, Teresita del Niño Jesús, la esposa de Rafael Bretón, y me decía, Michoacán es la incertidumbre total, porque una cosa es la capital en donde los partidos tienen presencia y otra es el interior en donde los partidos no aparecen. Lo que aparecen son estos grupos estructurados de las autodefensas, de los grupos controlados por el crimen organizado. Dice, el interior de Michoacán es absolutamente diferente de lo que es la capital. Entonces habrá que ver cómo lo manejan. Y Guerrero es exactamente lo mismo. En Guerrero los candidatos son Héctor Astudillo por el PRI, Jorge Camacho por el PAN, Beatriz Mojica por el PRD. En Colima estaría Ignacio Peralta por el PRI, José Luis Preciado por el PAN, Marta Cepeda por el PRD. Las calificaciones que recibe la figura presidencial en este momento nos dicen que para marzo del 2015 el
la calificación de Peña Nieto de agosto de 2014 a marzo de 2015 baja de 5.8 a 5, es decir, sigue bajando la popularidad. Y llama la atención, a mí por lo menos me parece muy extraño, que en medio de un escenario así donde la figura presidencial está tan deteriorada, compren las 5 páginas de la revista Hola, que en cualquier caso serían una provocación o cuando menos algo de poca sensibilidad, pero en este momento suena casi como una provocación, como si los asesores pensaran que en la medida en la que el presidente va diciendo que esas cosas él no las va a discutir, que con esto se resolvería el problema. La aprobación de parte de la sociedad nos está diciendo en esta encuesta del periódico Reforma de los últimos días del mes de marzo, que los ciudadanos aprueban lo que se está haciendo. En agosto de 2014, 50% de ciudadanos apoyaba. Hoy, 39% de ciudadanos apoya. Nunca había habido alguien tan bajo en calificación en este tema como Peña Nieto. Y esto me parece de lo más inquietante porque si algo sale mal en la reunión de Panamá, pues yo creo que el costo va a ser increíblemente serio. De los líderes de opinión, en agosto del 2014 el 40% de los líderes de opinión estaba de acuerdo con el presidente. Hoy el 17%. Y lo más inquietante es que no solo 17% está en acuerdo y es un número muy pequeño, sino que ya hay grupos en Monterrey en una postura contra el presidente. Entonces, las elecciones que se apuntan son tradicionalmente elecciones con poca concurrencia. Sin embargo, dadas las transformaciones que han estado ocurriendo, para algunos de los grupos políticos lo que suceda en este proceso electoral, entre otras cosas para el gobernador de Puebla, lo que sucede en las elecciones va a pesar enormemente para sus proyectos al futuro. Si les parece, lo dejamos ahí, continuaremos la semana próxima.